Esto es la previa del Run Run. Soy Mariano Galíndez y en estos próximos minutos te voy a adelantar algunas de las novedades que vamos a estar publicando en rosario3.com el domingo en el ya tradicional Run Run de la economía y los negocios. Arrancamos. Todo es precaución. Cuando se trata de analizar en los bancos la cadena de pagos de la economía regional, todo es precaución. No en vano, esta semana se conoció que dos bancos de primera línea, como el Santander y el BBVA, recibieron de las casas matrices el mensaje de que reduzcan su exposición en Argentina. Lo prestado, prestado está, pero no estén muy activos a la hora de salir a otorgar créditos. ¿Por qué? Porque hay dudas sobre la capacidad de pago de las empresas que tomen ese financiamiento. Seguimos. El caso de la FinTech es muy importante y muestra también otra tensión en la cadena de pagos. Resulta que esta semana el Banco Central presentó un informe sobre cómo le fue a la performance al sistema financiero en 2025 y detectó que la morosidad en los bancos tradicionales fue del 5%, cuando generalmente estaba en el 3%, o sea, un aumento, sobre todo en el segundo semestre. Pero si haces un recorte a la morosidad en los préstamos que tomaron las familias, te vas al 9%. El tema es que en la FinTech la situación es peor, porque la morosidad está en el 22%. Hay una explicación acá. El sistema de scoring automático digital de la FinTech funciona cuando hay una economía más o menos ordenada, pero cuando aparecen problemas de repago, da la sensación que les dejó abrir demasiado la canilla a la hora de otorgar préstamos. No en vano, la FinTech estuvieron haciendo el lobby fallido para que en la reforma laboral se habilite a las billeteras virtuales a también poder recibir y administrar las cuentas sueldos, cosa que finalmente no pasó y se mantienen en los bancos tradicionales. Seguimos. En materia financiera, en este caso en el capítulo bursátil, también fue una semana muy agitada, producto del rechazo que hay en inversores minoristas al canje que está proponiendo de sus obligaciones defaulteadas la empresa que maneja las usinas en Santa Fe, Generación Albanesi. Esta empresa entró en problemas financieros, está cambiando sus obligaciones negociables. Hay muchas críticas de los inversores. Lo que sí advierten desde la compañía, mientras todo esto se está moviendo y mientras el que termina sufriendo es todo el sistema, porque se empieza a complicar el financiamiento a otras empresas, porque los minoristas, los ahorristas empiezan a tomar precauciones de las empresas después a dónde poner su dinero, por ejemplo en obligaciones negociables. Bueno, mientras todo esto pasa, desde Albanesi la empresa dicen quédense tranquilo en Santa Fe, que las usinas van a seguir funcionando normalmente. Seguimos. Resulta que días atrás se juntó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en Buenos Aires con el secretario de Coordinación Productiva a nivel nacional, Pablo Lavigne. En el marco de varias conversaciones que tuvieron, ahí Lavigne transmitió el mensaje de que en el gobierno nacional esperan que en el segundo semestre se afloje un poco el tema de las tasas de interés, porque los bancos también van a tener que salir a prestar, también van a tener que salir a hacer su negocio. O sea, pronostico un primer semestre de créditos caros y alta tensión financiera aflojándose hacia ese segundo semestre. Ahora, hay que llegar a ese segundo semestre. Seguimos. Salgan a prestar. Salgan de la jaula y vayan a prestar. Ese fue el mensaje del ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, a los directivos del Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario al término de una reunión que se realizó esta semana en la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Para qué fue esa reunión? Para presentar un novedoso sistema de financiamiento. La provincia ya no solamente va a financiar, o bonificar, mejor dicho, parte de la tasa de interés de una pyme santafesina cuando va a pedir un crédito de un banco, sino que también va a bonificar hasta 10 puntos en la tasa de interés de una pyme santafesina que vaya a cambiar un cheque o un pagaré a la bolsa. Arrancan con un cupo de 1.000 millones de pesos, pero la idea es seguirlo. Esto se presentó en un acto en la bolsa y se analizó cómo iba a ser el mecanismo y solamente los clientes que lleve el Banco de Santa Fe y el Banco Municipal van a ser los habilitados a recibir el fondeo, con el cual se reducirá el costo de la tasa de interés. Pero el propio Mercado Argentino de Valores, su titular Alberto Curado y también el propio ministro de Economía advirtieron de que para que esto realmente tenga masividad tienen que salir también a poder ofrecerle a sus clientes, las ALICs, las agencias de bolsa, esta posibilidad de tener un crédito un poco más barato, sobre todo en lo que hace a capital de trabajo, que es lo que se cambia mucho cuando se va a operar un cheque o un pagaré
en la bolsa. Pero el mensaje fue claro del ministro de Economía a los bancos: salgan a prestar, nada de precaución, que es lo que vemos que está pasando en todo el sistema financiero. Ya veremos después cuál es el resultado, si los bancos se muestran más precavidos o aceptan esa presión e invitación a salir a prestar. Seguimos. En este contexto de esta política bastante novedosa que ideó el gobierno de la provincia, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, el Banco Municipal aparece como con mayor capilaridad y las herramientas más afinadas para salir a ofrecerle a sus clientes que cambien cheques en bolsa, que le consigue esta bonificación del 10%. Por el contrario, en el Banco de Santa Fe todavía están más dudosos. Ellos están en pleno recambio, están cambiando gerentes, directores, están cambiando mandos medios, y además todavía están bastante cómodos con sus negocios tradicionales con la provincia. Hay una crítica permanente del gobierno de Santa Fe al Banco de Santa Fe por esto de estar en un lugar sin estar demasiado activo a la hora de otorgar créditos. No en vano salió a hacer esta promoción con el Banco Municipal también, y no solamente con su agente financiero, algo que significó bastantes cruces. Seguimos. Novedades en la crisis de Granja Tres Arroyos, que es la principal empresa avícola del país. Esta compañía está atravesando un grave estrés financiero, solamente tiene en cheques rechazados un pasivo de 11.800 millones de pesos. La combinación de poco consumo, altas importaciones y también problemas en su management la están llevando a una situación muy apremiante en términos financieros, pero la novedad es un acuerdo con ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinos. ¿Qué fue lo que hizo en términos concretos? Le cedió el inmueble donde funciona una de sus plantas, en Río Cuarto, la llamada planta ABEX, a ACA, y al mismo tiempo, tras cederle temporariamente ese inmueble, firma un contrato de alquiler donde se lo empieza a pagar en cuotas. De esa forma, las cooperativas que le habían enviado maíz a la Granja Tres Arroyos, que no se lo estaba pagando, van a empezar a poder, tras el rescate de ACA, empezar a tener ingresos provenientes del alquiler de la planta. Tiene ABEX y Granja Tres Arroyos la posibilidad de que, al término de un plazo estipulado, poder volver a tomar patrimonialmente esa compañía. Hoy la planta de esa forma se garantiza que pueda seguir funcionando, porque con el alquiler va a empezar a pagar su deuda, mantiene la operación Granja Tres Arroyos, pero el rescate de ACA fue fundamental para evitar que el impago de esta compañía afecte a muchas cooperativas que habían entregado cereales. El tema es muy delicado porque si la empresa líder avícola está en problemas, ¿qué queda el resto? Sobre todo si siguen avanzando las importaciones y no vaya a ser que suba el precio del maíz. Hasta acá la previa. El domingo en rosario3.com, todo el run run con los negocios y la economía de la región. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.